Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Reyes 19. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta mañana vamos a estudiar una historia llena de tantas cosas que parece hasta una telenovela, ¿no? Todo lo que le pasó a Elías y cómo Dios trató con este hombre, ¿no? Bueno, Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 1 al 18. Únicamente vamos a tomar de base el versículo 18 para estudiar toda esta historia. Dice la Biblia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar reunidos en tu casa, por la oportunidad y el gran privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres con esta palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestro corazón, traiga revelación en nuestra mente y nos revele aquellas cosas, Señor, que nos estorban, que están escondidas en el corazón, esas cosas que a veces son ocultas a nosotros mismos, Señor, y que son malos hábitos que ahí traemos arrastrando. Te pido, Espíritu Santo, que ministre nuestras vidas y que nuestro corazón y nuestra vida cristiana delante de ti realmente sea retada a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro del contexto de esta historia que vamos a estudiar con el favor de Dios, la historia del profeta Elías. El profeta Elías es muy conocido por las grandes señales que hizo en el pueblo de Israel. Dios estaba con él, hizo grandes señales a través de él, pero al final tiene un desenlace un poco inesperado, derivado de las grandes cosas que Dios hacía a través de este hombre. Y en el contexto de la historia que vamos a estudiar, en el capítulo 19, si regresamos tres capítulos hacia atrás, vemos un poco del contexto de lo que estaba sucediendo para el capítulo 19. Dentro del contexto vemos que Acab empieza a reinar en Israel. Recordemos que el reino de Israel Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Uno de ellos era el reino de Israel y el otro el reino de Judá. Acab empieza a reinar en Israel y esa narración está en Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 23. Vamos a darle un vistazo rápidamente para entrar al contexto. Vamos a leer únicamente el capítulo 16 del 30 al 31. Capítulo 16 del 30 al 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Se venía arrastrando toda una perversidad en el reino de Israel, pero ahora este rey fue el colmo. No existió otro rey todavía tan perverso y tan malo como este hombre. Pero esto era porque a este rey lo estaba influenciando su esposa. Y su esposa, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no era del reino de Israel, sino que era una extranjera en donde en su país adoraban a Baal y tenían la práctica de ofrecerle a ese Dios a los niños. Era una práctica común en estos pueblos, asesinar a los hijos, pero esto era evidentemente algo que Dios aborrecía. Así que en ese tiempo este rey adoptó estas nuevas prácticas religiosas y fueron implantadas a fuerzas en Israel. Y eso es por la influencia de su esposa. Entonces imagínense cómo estaba viviendo la nación de Israel. Ahora, los pocos israelíes que adoraban a Dios de corazón se tenían que esconder o se tenían que apartar, porque donde se enteraba esta mujer que estaban adorando a Dios, los mandaba a matar. Después de esta narración viene Elías y predice una fuerte sequía. Elías aparece en la historia
y él aparentemente viene de una compañía de profetas. Dios lo llama, Dios lo empieza a utilizar y Dios le dice que vaya al rey, a Acab, y que le diga que se aproxima una fuerte sequía. Evidentemente, este es un juicio de Dios que viene derivado de la maldad que estaba sucediendo en ese tiempo. Y eso lo vemos en 1 Reyes 17, del 1 al 7. Vamos a ver rápidamente qué es lo que sucede. 1 Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que después que suelta el mensaje este hombre, el Señor, para protegerlo, le dice, ahora vete de la ciudad y escóndete, le dice. Porque evidentemente Jezabel, la esposa del rey, lo iba a buscar para matarlo. Lo interesante de esta historia es que el Señor le dice, te vas a ir a vivir a un ladito de un arroyo y yo te voy a dar de comer. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, en la mañana llegaba un cuervo y le llevaba pan y le llevaba carne. Y en la tarde, otro, tal vez el mismo cuervo, no lo sé, u otro, le traía otra vez pan y le traía carne. Imagínate, para que se hiciera unas tortas, ¿no? Y luego el hermano vivía a un ladito de un arroyo, o sea, tenía agua mineral a un ladito, ¿no? Y así estuvo mucho tiempo hasta que el arroyo se secó, dice la Biblia, y eso era porque dejó de llover y los mantos acuíferos se empezaron a agotar. Después de eso, el Señor manda a Elías hacia una tierra extranjera. Y la historia está en 1 Reyes 17, del 8 al 24, en donde él va y visita a una viuda. Dios le ordena que se vaya a otra tierra, a Sarepta, y esté viviendo con una mujer que es viuda. Vamos a leer el capítulo 17 del 10 al 12. Y vamos a ver esta historia brevemente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué interesante, hermanos, porque esta mujer, tenía un hijo, era viuda, había hambre en la tierra porque no había agua. No había semillas, no había alimento, los animales estaban muriendo por la terrible sequía que estaba sucediendo. Y por lo que comprendemos, esta persona no era del remanente de Israel, porque le dice, vive Jehová tu Dios, le dice, ¿no? Evidentemente ella no creía en Jehová. Y esta persona, su plan era comerse el último pan, el último bocado, y que la suerte nos acompañe, ¿no? Hasta aquí llegamos. Así que esta mujer había perdido toda la ilusión por la vida, dijo, hasta aquí llegamos, nos morimos. Mucha gente actualmente, hermanos, sin Dios, pierde su esperanza de vida debido a los problemas que afronta, debido a las situaciones difíciles. Es difícil vivir en el mundo sin Dios, hermano, en este mundo con tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nos llevan por fuera, lo que hemos vivido, pandemias, problemas económicos, recesiones, escasez. Si a eso le sumamos la falta de Dios, pues evidentemente una persona sin Dios va a pensar en el suicidio. Y eso era lo que estaba pensando esta persona. Yo me muero después de esto, dice. Pero Dios tenía un plan para esa persona, para esa mujer. Así como Dios tiene planes para estas personas.
pero estas personas tienen que abrir su corazón a Dios para poderlo ver y para poder entender que hay un plan y que no es un final propio como el que buscaban estas personas. Si nos vamos hasta el final, en el versículo 24, cierra la conclusión de todo lo que Dios hizo con esta mujer. Elías en el contexto le dice, dame de comer y el Señor te va a proveer. Y dice la Biblia que la harina nunca se acabó, ni el aceite nunca se acabó, y hubo comida en la casa de esa mujer por mucho tiempo, no sabemos, años tal vez. Imagínate que en tu casa abras la alacena y nunca se acabe lo que está allá adentro, ¿no? Pues algo muy similar le sucedió a esta mujer. Y vemos cómo al final, en el versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Evidentemente esta mujer conoció a Dios a través de este hombre. Dios utilizó la vida de Elías para que esta persona pudiera conocer que Jehová era Dios. Así, hermanos, como esta persona pudo reconocer a Dios a través de la vida de una persona, el mundo puede reconocer o debe reconocer a través de la vida de nosotros que Jehová es Dios y que hay una esperanza para el mundo. Así que nosotros somos sus instrumentos, hermanos. Nosotros no nos damos cuenta, pero somos los instrumentos de Dios para que a través de nuestros hechos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, alguien reconozca que Jehová es Dios y que Él vive en nosotros. Después de esto, el Señor le ordena a Elías que regrese a ver a Acab. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, del 1 al 19, pero únicamente vamos a leer del versículo 15 al 19. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la casa de Jezabel. En el contexto de esto que acabamos de leer, el Señor saca a Elías de Serepta y le dice que regrese. Y en ese regreso de Elías, el rey Acab junto con su criado estaban buscando pasto para darle de comer a las pocas bestias que vivían, a los pocos caballos y a los pocos animales de carga que había. Y Elías se encuentra con este criado y le dice, dile a tu rey que necesito hablar con él. Y el criado le dice, oye, te está buscando todo Israel para matarte. Le digo yo al rey que yo sé dónde estás, me van a matar, dice. Y yo soy un hombre justo delante de Dios porque yo he guardado la vida de 100 profetas, dice, y los he guardado de 50 en 50 en cuevas, dice, y los he mantenido con pan y agua, dice, porque Jezabel los quiere matar. Este hombre convence al criado del rey y llegan a reunirse con el rey. Y el rey lo ve a Elías y le dice, tú eres el que me anda alborotando a todo mi pueblo. Y dice, no, yo no soy, eres tú. Con todo lo que estás haciendo, con toda la perversión que hay en nuestra nación, todo esto que estamos pasando es por tu culpa. Y te voy a comprobar quién es Dios, dice, si los Baales que tú adoras, si el Baal que tú adoras, o el Dios de Israel. Congrégame a todos en cierto lugar. Y la Biblia nos dice que se congregan 450 profetas de Baal para demostrar Elías quién es el Señor. Y esa historia lo vemos en el 37 al 40, en el mismo capítulo 18. En el contexto sabemos que los profetas de Baal estaban clamando a su Dios. Dice la Biblia que ellos hicieron un sacrificio, pusieron una leña, pusieron los restos del animal, y los Baales desde la mañana hasta el mediodía estuvieron danzando, brincando, gritando, se estuvieron haciendo heridas en el cuerpo, les sangraba el cuerpo porque era una tradición en ellos invocar a su Dios de esa manera. Estuvieron haciendo 1000 cosas y nunca respondió. Y la Biblia dice que Elías se burlaba de ellos, ¿no? Le decía, dánsele más fuerte, gríteles más fuerte, porque a lo mejor su Dios está dormido o está atendiendo otro asunto, despiértenlo. Imaginémonos en tiempos modernos, ¿no? Gríteles más fuerte porque está actualizando su estado de Facebook, ¿no?
está mandando un mensaje por Twitter o está con su control en la mano viendo el Discovery Channel, grítenle más fuerte, no los escucha. Elías se estaba burlando de ellos. Dice la Biblia que llegó la hora del sacrificio, es decir, las 3 de la tarde, y no pasaba nada. Entonces, pues ya todos estos profetas estaban bien cansados y no sucedía nada. Así que Elías dice, ahora es mi turno. Y en los versículos del 37 al 40 dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Esta fue una gran demostración, hermanos, del Señor, porque Elías preparó el holocausto y dice la Biblia que mojaron todo el holocausto, la carne de los animales, la leña, las piedras, y todavía hizo una zanja porque regaron con 4 cántaros de agua 3 veces todo el holocausto. Imaginémonos un cántaro, ¿qué les gusta? De 25 litros. Eran 4 cántaros y lo rociaron 3 veces. Por lo menos 300 litros de agua le echaron a ese holocausto. Así que descendió el fuego del Señor, convirtió en cenizas el holocausto, la leña se deshizo completamente y el agua que corría alrededor del holocausto, dice la Biblia, que se evaporó. Y toda la gente que se había congregado y pues evidentemente vio esta gran maravilla y pues tuvo miedo e inmediatamente inclinó su corazón a Dios y empezó a adorarle, ¿no? Después de esta gran maravilla de parte del Señor, Elías asesina a todos los profetas, a los profetas de Baal. En el monte Carmelo dice la Biblia que les corta la cabeza y de esta manera erradica del país a los profetas que eran mantenidos por el gobierno. Eran parte del presupuesto del gobierno de ese tiempo mantener a esos profetas. Ahora, recordemos que había una gran sequía, no había agua, ya habían pasado 3 años o más de 3 años sin que lloviera. Imagínense la gente que estaba sedienta, ¿no? Cuando veían que se echaban los 300 litros de agua y ellos sin tomar agua, ¿no? Después de esto, Elías ora por la lluvia y empieza a clamar Elías al final del capítulo 18. Y vemos qué sucede del 45 al 46. Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Previo a eso, Elías ora por la lluvia y le dice a su criado, sal y mira al cielo, ¿y qué ves? Viendo al Mediterráneo. No veo nada, y le dice 7 veces lo mismo, ve al cielo, ¿qué ves? Y en la 7ª vez que sale el criado, dice que ve una nube del tamaño de un puño de la mano de este hombre. Y Elías entiende que viene una fuerte lluvia y le dice al rey, come y bebe, es decir, festeja, porque ahora el Señor ya quitó esta maldición que había sobre la tierra y ahora viene una fuerte lluvia. Y dice la Biblia que cae un aguacero. En el 46 nos dice que Jehová estaba sobre Elías y éste ciñó sus lomos, es decir, se ajustó su ropa y corrió delante de Acab a Jezreel. El rey Acab regresa a la ciudad de Jezreel, pero delante de su carruaje, Elías iba corriendo. Ese era un simbolismo en donde Elías estaba ofreciéndole la lealtad al rey. Imagínate un carruaje, ¿no? Y Elías corriendo solo delante del carro del rey, ¿no? Esto representaba que Elías se estaba sometiendo a la autoridad del rey y que Elías de alguna manera pensaba que el corazón del rey se había convertido a Jehová, dado todo lo que había sucedido. Así que los historiadores dicen, o los historiadores bíblicos dicen que del punto donde estaban en el monte Carmelo hasta Jezreel eran alrededor de 40 kilómetros. 40 kilómetros corrió el profeta delante del rey hasta llegar a Jezreel. Eso es todo el contexto de lo que vamos a estudiar. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 3. Así que ahora regresa el rey, ya hay lluvia, regresa el profeta Elías a la tierra de Israel junto con el rey. Y el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Acab, al llegar a Jezreel, le da la noticia a su esposa, fíjate que pasó esto, Jehová hizo esto. Y el profeta decapitó a todos tus profetas. Entonces esta mujer Jezabel pues se pone furiosa por la muerte de sus sacerdotes, ya que de esta manera esta mujer controlaba al pueblo y lo sometía a sus maldades. Así que Jezabel reta a Elías y en lugar de que esta mujer reconociera el poder de Dios, hizo un voto bajo juramento de que en 24 horas le iba a cortar la cabeza a Elías. Ahora, dice la Biblia que Elías recibió un mensajero donde recibió estas noticias, en donde la mujer le dice que así me hagan los dioses y aún me añadan, es decir, te juro por Dios que va a pasar esto, si en 24 horas, es decir, si mañana a estas horas yo no te he cortado la cabeza. Elías tal vez pensaba que al llegar al reino, esta mujer se iba a convertir y que todo Israel se iba a convertir y que tal vez a través de este gran acontecimiento el Señor iba a tocar el corazón de todo el mundo. Pero Elías se dio cuenta que Dios no obró de esa manera y Elías se desanimó. Así que viendo el gran peligro por el cual iba a pasar, en el versículo 3, se levanta y huye a Berseba, que está en Judá, en donde deja a su criado. ¿Qué tan lejos estaba Berseba del lugar en donde estaban? Bueno, los historiadores dicen que desde el punto donde huyó Elías hasta Berseba son alrededor de 150 kilómetros al sur de Judá, en donde Elías tuvo que huir y escapar de Jezabel. Ahora, qué interesante, hermanos, porque Elías viene de un evento muy magnífico, vamos a decirlo así. Cómo de la mano de un hombre la lluvia se detiene y la lluvia regresa. Y cómo de la voz de un hombre y la instrucción de un hombre cae fuego del cielo y avergüenzas a todo el sistema religioso de ese tiempo. Pero de repente, las amenazas de una sola mujer intimidan a este poderoso profeta. No nos cabe en la mente cómo una simple amenaza de una mujer hace que un hombre que hizo que lloviera y que pasara esa cosa tan impresionante, tuviera miedo y tuviera que ir, tuviera que huir. Eso no nos cabe en la cabeza. Oye, Elías, pero lo que acaba de hacer Dios contigo, y por una amenaza de una mujer vas a huir. Lo interesante es que Jezabel, al enterarse, le da un tiempo a Elías. Qué inteligente esta mujer, porque sabía que con una amenaza lo iba a hacer huir, y de esa manera iba a hacer que el pueblo nuevamente pensara que Jehová no era Dios, porque su principal representante tenía miedo. Y de esta forma esta mujer desacredita a Dios y ridiculiza todo lo que Dios se había hecho a través de Elías. Entonces todas esas personas que habían dicho Jehová es Dios, ¿dónde estaban? Nuevamente volvieron a su antigua vida. Y eso era porque tuvieron una emoción, no tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron una emoción. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias ahora, hermanos. Van a la iglesia en busca de emociones, en busca de satisfacer algo en la carne, en el cuerpo. Eso sucede en muchas iglesias. Queremos ver un bonito grupo de alabanza, queremos una música movida, queremos que haya un ambiente tenue, medio oscuro, con luces de colores. Queremos luces brillantes, queremos que me digan lo que yo quiero escuchar, queremos emociones.
pero no hay una verdadera conversión. ¿Qué es lo que pasó con esas personas? Vieron una emoción, regresaron a sus casas con una emoción, se acabó la emoción y ¿qué pasó? Se enfrentaron a su realidad, que no tenían a Dios en su corazón. Y eso tristemente es lo que pasa en muchas iglesias. Muchas veces nos tocó ir a congresos donde veíamos cosas que nosotros consideramos espectaculares y regresamos, según nosotros, llenos del poder de Dios, pero a la vuelta de 2 semanas todo eso se había desvanecido porque era pura emoción. Nos veníamos alimentados de la emoción de haber visto esas cosas y no de la fortaleza que la palabra de Dios pudo habernos dado. Eso es algo muy común, hermanos, en las iglesias. Siguiente lámina, por favor. Versículo 4 al 6. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Así que Elías, cuando deja a su criado en Berseba, dice la Biblia que se va caminando todo un día hasta donde llegó caminando, ¿no? Dejó a su criado para estar solo y se encuentra con un árbol, un enebro. Un enebro es un árbol del desierto que no crece más de 3 metros. Y ahí estuvo debajo de ese árbol y le empezó a reclamar a Dios. ¿A qué grado de decirle: Señor, quítame la vida, mátame de una vez? Tan decepcionado venía este hombre de lo que había pasado y pensó que su ministerio pues era un fracaso total, ¿no? Veamos cómo esto que estaba sintiendo Elías, hermano, era algo común en los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Jonás. Jonás, después de que vio que el Señor tocó el corazón de todas las personas de Nínive, se queja. Y en el capítulo 4, versículo 3, Jonás le dice: quítame la vida. En Números 11:15, Moisés, al ver el reclamo del pueblo porque querían carne, y eran miles de personas, se enoja Moisés con el Señor y le dice: quítame la vida, Señor, yo no puedo batallar con este pueblo tan necio, mejor quítame la vida. Y Jeremías también expresa lo mismo en el capítulo 20:17, mejor hubiera preferido no haber nacido, dice. Prefería haber estado muerto, ¿no? Así que parece ser que es una constante que entre los grandes hombres de Dios pasen por una etapa, hermanos, en donde ellos mejor prefieren que el Señor los mate a seguir tal vez fracasando en lo que ellos piensan que era un fracaso. Pero no, realmente es una etapa en la vida, hermanos, en donde todos necesitaban pasar por ahí para que vieran la mano de Dios. Todos nosotros necesitamos pasar por esas etapas, hermanos. Muchas veces nosotros estamos en situaciones complicadas, difíciles, en donde a veces incluso hemos pensado en que es mejor morir y dejar todo tirado, ¿no? En donde todas estas cargas que andamos soportando sobre nuestros hombros, todo eso que hemos aguantado, de repente se nos llena el costal de piedritas y decimos: basta ya, ¿no? Ya estoy cansado de esto. Yo creo que es mejor declinar y mejor seguir que la vida siga su curso y yo sigo sin Dios, ¿no? Y así mucha gente se cansa del cristianismo y abandona esta vida porque vienen situaciones difíciles. Pero la vida cristiana, hermano, no se trata de que todo va a ser paz y miel sobre hojuelas. Es un constante estar pasando por situaciones difíciles, pero acompañado de la mano de Dios, acompañado de su palabra. Tenemos su palabra, tenemos a su Espíritu Santo para seguir adelante. Elías tenía al creador de esta palabra, imagínense nomás. Al escritor, al que escribió con puño y letra este libro, estaba con él y ni aún así fue suficiente. Entonces imaginemos de qué grado era la frustración que sentía esta persona, que dice: mejor, Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo, ya no soy mejor que mis padres. Tal vez él pensó: yo soy muy pecador, soy más pecador que mis ancestros, no tiene caso que yo siga con esta obra, mejor mátame. Así que, estando él debajo de ese árbol, el Señor provee a sus necesidades físicas y en medio de su aflicción le da descanso y le da refrigerio. Eso quiere decir, hermanos, que en medio de nuestras situaciones apretadas, por más que sean, el Señor siempre va a proveer sustento.
porque dice la Biblia que no hay justo que padezca necesidades, ni toda su simiente que tengan hambre, ni que tenga necesidad de pan. Y eso es porque Dios va a cumplir su palabra y siempre nos va a sostener. La realidad es que en la vida cristiana, en el Señor, es un camino largo, muy cansado, y es necesario, hermanos, que atravesemos desiertos. Y esos desiertos pueden ser múltiples situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno atraviesa un desierto diferente. Y eso es porque Dios trata con nosotros de manera distinta. Elías estaba en el desierto, estaba solo, dejó a su criado. Y él estaba solo en el desierto. Dios lo llevó al desierto porque necesitaba tratar con él cosas específicas. Dios nos va a llevar a ciertos desiertos en donde vamos a ver su mano y vamos a comprender que Él es Dios y que hay un propósito de estar ahí. Avanzamos a la siguiente lámina. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que Elías estaba en un punto y después que descansó, meditó, agarró fuerzas, el Señor le dice, ahora vas a caminar hasta Horeb. Y Horeb, nosotros sabemos que es el monte Sinaí, el lugar en donde Dios se manifestó físicamente. Y desde el punto donde estaba Elías hasta ese punto, de acuerdo a los historiadores, son 320 kilómetros, hermano, en el desierto. Y Elías tardó 40 días en llegar. Algunos comentan que ese recorrido pudo haber durado menos tiempo, pero veamos el simbolismo que hay en los 40 días. Elías estaba atravesando un desierto de 40 días. Inmediatamente se nos viene a nuestra mente el proceso en el que Dios estaba tratando con su pueblo, los 40 años que atravesaron ese mismo desierto que estaba atravesando Elías. Evidentemente el Señor necesitaba un tiempo para platicar con Elías en todo ese transcurso en el desierto, hasta que él llegara al monte Sinaí. Dios necesitaba tratar con él porque Elías pensaba que era un fracasado, pero en ese tiempo, evidentemente, al llevarlo caminando por el desierto, Dios los iba sosteniendo. Y Elías conoció a Dios de otra forma. Llegó por fin al monte Sinaí, en donde estuvo con el Señor otro tiempo, y Dios tenía un tiempo con él después de haber atravesado toda esta situación tan complicada. Veamos ahora el versículo 9 y 10, siguiente lámina. Ahí se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Aquí dice la Biblia que estaba en una cueva, y algunos piensan que esa cueva era donde estaba Moisés cuando estuvo los 40 días en el Sinaí recibiendo las instrucciones del Señor. Piensan que es el mismo lugar físico. Ahora, el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Que el Señor no sabía qué estaba haciendo Elías ahí. Claro que lo sabía, ¿no? Pero Dios necesitaba que Elías hablara abiertamente con Dios y que él abriera su corazón para que expresara lo que estaba sintiendo. Por supuesto que el Señor sabía qué estaba haciendo Elías ahí, ¿no? Ahora, esto nos enseña, hermanos, que nosotros necesitamos hablar con Dios. Y primero que nada, Dios nos hace la invitación. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo? Dios nos hace la invitación a que hablemos con Él, hermano, en medio de la situación que estemos pasando. Dios quiere que nosotros le expresemos el sentimiento que traemos en nuestro corazón, lo que estamos cargando en nuestra espalda. Dios quiere conectar con nosotros y Él, primero que nada, abre su corazón para platicar con nosotros, hermano. Y Elías le responde, pero en una especie de reclamo, ¿no? Le dice, te he servido fielmente y ahora mira cómo estoy en peligro de muerte. Para Elías y varios siervos parecía que sufrir era parte de su ministerio. Elías le dice, solo yo he quedado
Pero sabemos que eso no era cierto, porque en el capítulo 18, 13, se menciona, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua? Eso quiere decir que Elías no era el único profeta que estaba vivo. Aquí dice la Biblia que había 100 más aparte de él. Y Elías le estaba reclamando a Dios, no le estaba diciéndole cosas sin sentido, yo soy el único que queda. No es cierto. Elías sabía que había otros 100 profetas que estaban escondidos. Ahora, si Elías hubiera sido el último profeta, ¿por qué no se quedó a confrontar a esa mujer si sabía que Dios estaba con él y que era la última esperanza de Israel? Se acobardó y prefirió huir. Y esto era porque Elías mostró una naturaleza muy humana, ¿no? De incredulidad y temor. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, era un hombre común que también sentía pánico, tenía miedo. Era un hombre común y corriente como nosotros, como cualquiera de nosotros, ¿no? La gran diferencia también es que era inaceptable que todo lo que había hecho Dios con él y que estuviera huyendo de esta manera, ¿no? Así que le responde Elías, nada más quedo yo. Y no era cierto, quedaban 100. Y me buscan para quitarme la vida. Pero esto era a una manera de reclamo al Señor, ¿no? En su oración reclamándole. Imagínate, hermano, que tengas la oportunidad de platicar con Dios de esta forma y lo que primero que venga a tu mente es reclamarle. Señor, me está pasando esto en mi trabajo. No soporto a esta gente que busca mi mal nada más. Señor, estoy enfermo de hace tiempo, ya no puedo con esto. Señor, qué difícil es la vida, no puedo educar a mis hijos, no puedo con estas situaciones difíciles, no tengo trabajo. En lugar de darle gracias a Dios porque seguimos vivos y que mientras tengamos vida, gracias a Dios, tendremos la mano de Él que nos va a sostener, ¿no? Siguiente diapositiva, versículo 11 al 12. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Veamos, hermanos. En los versículos anteriores, el Señor ya estaba platicando con Elías, pero no estaba en la cueva. Ahora el Señor se está aproximando físicamente a esa cueva y lo primero que dice el Señor, sal fuera. Dios quería platicar con Elías porque él sabía que estaba muy deprimido y que estaba muy desalentado. Pero previo a que la presencia física del Señor llegara, se manifestaron otros eventos u otros fenómenos naturales. Hubo un fuerte viento, hubo un gran terremoto y hubo fuego. Estas señales están muy asociadas a la inminente llegada del Señor a un punto en la tierra. Y en algunos otros versículos podemos ver que cuando la presencia del Señor se acercaba, había terremotos, había fuego o soplaba un fuerte viento, ¿no? Eso lo podemos ver en Éxodo 19, 16 al 18 y en Salmos 17, del 7 al 9. Así que el Señor que pasaba, dice, pero el Señor no estaba en el viento, no estaba en el terremoto y no estaba tampoco en el fuego. Elías estaba dentro de la cueva y esperaba ver, pues evidentemente, una gran manifestación por parte de Dios, convirtiendo a Israel con estas manifestaciones. Así como Dios obró cuando se convirtió todo Nínive. Estaban pasando muchos eventos afuera, previa a la presencia del Señor. Y eso tiene mucho significado en la actualidad, hermanos. Y esto es que nosotros no debemos de buscar demostraciones de poder, porque dentro de esas demostraciones de poder no escuchamos la voz apacible de Dios.
En muchas iglesias lo que quieren es el ruido, el escándalo, lo que se genera al hablar en otras lenguas. Mucha gente piensa que es primordial que hables en lenguas y que se haga un escándalo en la iglesia. ¿Cuántos hablan en lenguas? Suelten sus lenguas, hermano, y empiecen a hablar. Y la gente empieza a hablar sin sentido y sin ninguna orientación, esperando que algo sobrenatural suceda, ¿no? Esperando que a través de ese escándalo, de ese desorden, el Espíritu Santo se manifieste y venga el fuego de Dios, y venga el terremoto de Dios, y venga el fuerte viento de Dios y sucede algo sobrenatural. Pero por más escándalo que se hace, hermano, no sucede nada. Fuimos testigos muchas veces de eso. ¿Cuántos no han recibido el Espíritu Santo? Decían. Pasen por favor al frente, vamos a orar por ustedes. Y los hermanos que oran en lenguas, por favor, hagan una rueda alrededor de ellos y empiecen a clamar. Y nos agarramos de las manos y empezamos a hacer un drama, hermanos, y a hablar en lenguas y a hacer un escándalo. Algunos hermanos a veces recibían el don de lenguas, pero otros no. Y los hermanos que no recibían el don de lenguas, pues era una vergüenza, porque pensaban, el hermano va a ser un pecador, no puede recibir el don más común que pueda haber, que es el de hablar en otras lenguas. Y a veces pasábamos, hermanos, y los que no hablamos en lenguas, pues nos sentíamos bien avergonzados. Algunos hermanos sí hablaban y nosotros no, y nos daba mucha vergüenza. En mi caso particular me da mucha vergüenza. Y ya cuando hacían llamados al altar, yo mejor ni pasaba. Dije, no, para pasar esas vergüenzas mejor me quedo aquí. Y curiosamente, hermanos, en una reunión, sin pedirlo ni nada, al estar cantando, de repente empecé a hablar cosas raras y yo, ¿qué está pasando? Pero estaba completamente consciente. Y mientras seguía hablando, me di cuenta que eran las lenguas, el don de lenguas que yo estaba hablando, porque yo no podía controlar mi lengua, mi boca. Estaba hablando cosas que yo no entendía, estaba consciente. Y me di cuenta que era el don de hablar en otras lenguas, sin pedirlo ni nada, ¿no? Ahora, hermanos, ¿por qué el afán de hablar en lenguas? Pues, supongamos, Dios nos bendice a todos con el hablar en otras lenguas. ¿Y luego? Todos hablamos lenguas aquí. ¿Y luego? ¿De qué nos sirve, hermanos, hablar en lenguas si no hay un intérprete? Pablo lo dice muy claramente, ¿no? Que debe de haber un intérprete para poder entender qué es lo que quiere hacer a través de esa manifestación el Señor. Y en esas iglesias, hermanos, comúnmente no hay intérprete. Y la gente se va únicamente con la idea en la cabeza que ese misterio que habló con Dios es algo que fortaleció su vida internamente. Eso es a lo que aspira la gente que hace su escándalo en las iglesias, hablando en otras lenguas, en que se fue fortalecido porque habló cosas que no entendió, pero que Dios sí entendió y que el diablo no entendió. Esa es la única aspiración que hay, lamentablemente, hermanos, en esas iglesias. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante con esto. Que no tiene nada de malo hablar en lenguas, por supuesto, pero eso es algo entre tú y Dios, hermanos. ¿Por qué no hablas en lenguas tú solito en tu casa, no? Y le expresas lo que sientes y a veces se te acaban las palabras, pues suelta tu lengua y habla con Dios. En lenguas, pero en tu casa, donde nadie te ve, donde solo Dios te ve, ¿no? Sin venir a hacer un drama aquí en la iglesia de que estás temblando y hable, ¿no? No estamos en contra de las lenguas, son bienvenidas las lenguas, pero hay un tiempo especial para hacer eso. En cierta ocasión fuimos testigos en donde Dios utilizó a una muchachita, a una niña, habló en lenguas. La iglesia hubo un silencio sepulcral, Dios trajo una palabra a través de esa persona y hubo alguien que interpretó esas lenguas. Eso ya es muy diferente, ¿no, hermanos? Cuando Dios quiere obrar, utiliza ese método de las lenguas, tal vez, ¿no? Pero no siempre Dios va a estar hablando así, hermanos. Queremos que nos hable Dios, pues aquí está su palabra. Todo lo que ya está revelado ya está aquí. Ya no puede haber una nueva revelación. Y a veces en esas iglesias quieren que Dios les revele que sí o qué va a pasar, ¿no? Cuando todo ya está escrito aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor no está en el escándalo. El Señor no está en el ruido. El Señor no está en esas cosas bonitas que aparentan estar en las iglesias. No está en todo el drama que puede suceder en los actos proféticos. Hubo una iglesia, hermanos, que según ellos recibieron una visión de parte del Señor, que tenían que ungir a toda la ciudad. Y para ello, la idea que recibieron fue que en un carro colgaron en la parte trasera un galón de aceite de oliva, ¿no? Y este hermano se puso a manejar por toda la ciudad y le hizo un hoyito y empezó a gotear aceite por toda la ciudad.
Y según el hermano, pues estaba ungiendo a toda la ciudad de parte del Señor con aceite, ¿no? Y se fue al valle, salió de la ciudad hasta donde se le acabara el aceite de olivo de un galón, ¿no? Entonces, según él, un acto profético donde el Señor está ungiendo a Mexicali. Hermanos, para empezar, el aceite de la unción no es el puro aceite de oliva. La Biblia viene con instrucciones específicas de cómo estaba constituido el aceite de la unción. Tenía esencias aromáticas, tenía una combinación de especies que lo hacían único. Y ese aceite era únicamente para ungir reyes o profetas. No era para ungir las calles y las ciudades, hermano. Y ahorita en muchas iglesias se unge a las personas con aceite de olivo, siendo que no es el material original, hermanos. Hay especies que aquí no vamos a tener, son exclusivas del Medio Oriente y que aquí no hay. Eso es para empezar. Ahora, supongamos que Dios sí quería ungir a la ciudad, ¿no? Si Dios ungió a la ciudad, evidentemente tuvo que haber habido un cambio o tuvo que haber habido una transformación. La vemos. La ciudad está peor, está peor que nunca con lo que hemos visto en las noticias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo este hermano? ¿Realmente Dios le habló? Este hermano escuchó en la confusión del fuego, del viento, en la confusión del escándalo, escuchó esa voz que le dijo, haz esto, pero no trajo ninguna consecuencia benéfica de parte del Señor. Eso, hermanos, es un acto profético que no tiene nada que ver con lo que Dios dejó en su palabra. En ningún momento el Señor ordena, vayan a ungir a las ciudades. Otras personas, hermanos, fueron a clavar estacas entre el límite de Baja California y Baja California Sur, a manera de marcar el territorio de que de este punto para acá, Satanás no tiene entrada y que el Señor tiene control desde esta estaca hasta acá. Y sí lo hicieron físicamente. Ahí si manejáramos hasta Baja California Sur, en el límite entre Guerrero Negro y el paralelo 28, esa zona, en donde dice bienvenido a Baja California, hay unas estacas ahí clavadas. Y es porque un hermano de aquí fue e hizo eso, porque según Dios le dijo. Y es un acto profético. Otro hermano que escuchó la voz de Dios en el relajo, hermanos, y en las emociones, y según él hizo un acto profético, ¿y qué pasó? Absolutamente nada. Este tipo de cosas, hermano, tal vez nosotros nos podamos reír porque digamos, qué ridiculez, pero este tipo de cosas, hermano, están pasando en las iglesias. La gente cree que escucha a Dios en medio del escándalo, en medio del ruido, en medio del fuego. Y hacen esas cosas cuando Dios no ordenó nada de eso. Aquí Elías estaba dentro de la cueva, estaba pasando todo el ruido ahí, pero Elías sabía que Dios no estaba en medio de ese escándalo y él estaba en la cueva. Fuera de la cueva estaba pasando el fuego, el gran terremoto, el grande viento, pero él sabía que Dios no estaba ahí y que la voz de Dios vendría después de todo eso. Después el Señor le dice, sal, Elías. Y el Señor le habla con un silbo apacible, dice, y tras el fuego, al final de todo el escándalo, dice, un silbo apacible y delicado, es decir, una voz melodiosa, tranquila, le habla a Elías y Elías entiende perfectamente. Veamos la gran diferencia de cuando se escucha ese silbo apacible, hermanos. Todos conocemos la historia del Titanic, hermanos. En 1912 sale en aquel tiempo el barco más grande de la historia, de las Islas Británicas a Nueva York. Y los constructores de ese barco se mofaban diciendo que ni siquiera Dios podía hundir esa fortaleza flotante, ¿no? Y todos conocemos la historia, choca con un hielo, un iceberg, un hielo gigante, se fisura uno de los costados, se empieza a hundir y en 2 horas el barco se hunde. Murieron alrededor de 1,500 personas, pero previo a que esto sucediera, había un hombre de Dios en ese barco. Existía un pastor que se llamaba John Harper, que viajaba en ese barco, y él iba a predicar a una iglesia en Chicago con Moody, con el pastor Moody, porque en aquellos tiempos había un avivamiento en esa iglesia y él fue invitado como pastor a predicar. Así que pasa la tragedia, todas las personas están flotando en el agua muy helada y el hermano escucha el silbo apacible del Señor que le dice, predícale a las personas. Oye, hermano, imagínate, te estás ahogando, estás tratando de sobrevivir en el agua
el agua está muy helada, estás flotando, traes una niña, el pastor trae una hija, y lo que hace el pastor primero la pone a salvo, escucha el silbo apacible del Señor que le dice, predícale a las personas porque se van a morir. Y el pastor empezó a nadar y se le acercaba a una de las personas que estaban entre que vivían o morían, a ver qué pasaba, y les preguntaba si eran salvos. ¿Eres salvo? No. Y pues inmediatamente el pastor oraba por ellos. Pues sí, imagínense, ¿quién no iba a recibir a Dios en esa condición, no? Cómo Dios utilizó esa situación para salvar a mucha gente. Y así el pastor empezó a predicarle a todos los que pudo y a hacer la oración de salvación por todos los que se dejaron. Pero llegó el momento en que el hermano se congeló. El pastor se congeló y murió congelado. Así que esta persona pudo escuchar el silbo apacible del Señor en medio de todo el escándalo que había en el hundimiento del Titanic. Y Dios utilizó a esta persona para que personas que vivieran fueran salvos a través de la vida, a través de la obediencia de este hombre, hermano. Este testimonio de lo que estamos platicando lo dio un sobreviviente del Titanic en una iglesia canadiense. Y él explicó que gracias a que ese hombre le predicó un día, él fue salvo y fue rescatado vivo de ese hundimiento. Así que, hermanos, escuchemos el silbo apacible del Señor, porque no sabemos qué viuda va a necesitar escuchar la palabra del Señor. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías había pensado que tras todo lo que había sucedido en el Monte Carmelo, la nación se iba a convertir de pies a cabeza, ¿no? Pero no. O que la señal de la lluvia iba a convertir el corazón de la nación, pero tampoco funcionó. En muchas iglesias están esperando que suceda eventos sobrenaturales para salir con gozo de la reunión, hermano. Y a veces, pues sí es muy gozosa la alabanza, porque es algo que la música es espiritual y nos motiva y nos anima. Cerramos los ojos y la verdad es que somos humanos, sentimos bonito, ¿verdad? Podemos experimentar algo bonito, somos emocionales, la música es espiritual, nosotros somos espirituales. Y si todo eso lo dirigimos a Dios, pues vamos a sentir algo emocional en nuestras vidas, ¿no? Pero a veces esas emociones pues llegan a confundirse, hermanos, porque la gente cuando va a esas iglesias y que no sale gozosa, piensan que el culto estuvo muy frío, que el predicador no se preparó lo suficiente para transmitir la presencia de Dios, que la predicación de la palabra estuvo muy aburrida, no se sintió la presencia del Señor, no salimos con gozo. Cuando en realidad, hermanos, el gozo es derivado de la comunión personal que tiene cada uno de nosotros con Dios. El gozo proviene de que conocemos este libro. El gozo proviene de la buena comunión que nosotros generamos cuando estamos aquí entre nosotros mismos y porque sabemos que somos salvos. La alegría que sentimos, ese gozo o emoción que podemos sentir, es porque conocemos a Dios. Sabemos que nuestros pecados son lavados cada vez que seguimos pecando y porque sabemos que somos salvos. Sabemos que cuando andamos caminando, sentimos que algo nos va siguiente. ¿A poco no sienten que algo los sigue cuando andan solos, hermano? Es esa seguridad que sentimos, hermanos, de que somos salvos. Y no necesitamos de que haya una alabanza bonita, de que haya un grupo musical, de que haya luces bonitas, del que el predicador esté brincando y danzando. No necesitamos de eso, porque el gozo de Dios no viene de eso. Viene de su palabra y si la tenemos, tenemos el gozo de Dios. ¿Seguimos? Siguiente lámina. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que nuevamente el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Pero ahora se lo hace cara a cara, ¿no? Dentro del silbo apacible. Así que Elías tiene un encuentro físico, un encuentro espiritual con él. Ahora nosotros, hermanos, no tenemos un encuentro físico con Dios, como lo tenían antes estos profetas. Ahora nuestro encuentro con Dios es algo más espiritual. No es que sea simbólico, es algo espiritual, esa comunión que tenemos con Él
a través del Espíritu Santo. El Señor ya no se manifiesta así de manera física, para eso nos dejó a su Espíritu Santo, para que podamos tener comunión con Él a través de su palabra y que tengamos una relación diaria con Él. Así que, hermanos, pongámonos el manto y salgamos al encuentro con el Señor. Elías dice que tenía un vivo celo por Dios de los ejércitos y huyó, ¿no? Qué curioso, ¿no? Si hubiera tenido ese celo de Dios, pues se hubiera quedado a pelear allá, ¿no? Dios está conmigo, pero no, prefirió correr. Y Dios le pregunta lo mismo 2 veces y Elías responde lo mismo 2 veces. ¿Seguimos? Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué interesante, hermanos, porque ahora el Señor le estaba diciendo a Elías: bueno, tú ya te diste por vencido, pero necesito que mi obra siga. Así es que lo que tú ibas a hacer, porque tuviste miedo, se lo voy a deslindar a otra persona, se lo voy a permitir que lo haga otra persona. Así que, hermanos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos encomendó a hacer, va a venir otra persona y lo va a hacer. Si nosotros a veces no compartimos lo que sabemos, Dios va a utilizar a otra persona para que su reino se siga expandiendo. Esto le pasó a Elías y le dijo: vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Y vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 8. Adelantito donde estamos. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 11 al 13. Y vamos a ver quién era este personaje, Hazael. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 11 al 13. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a las mujeres que están encinta. Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que tenga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Veamos, que no le había dicho el Señor a Elías que ungiera a Hazael. Aquí quien le estaba no ungiendo, le estaba comunicando la voluntad del Señor, era Eliseo, no Elías. Entonces, hermanos, Elías siguió lo que le restó de su ministerio, tal vez predicando, exhortando, no lo sabemos, pero esa misión que le dio el Señor no la hizo él, la hizo Eliseo. Y él no ungió al rey de Siria, eso se le fue encargado a Eliseo. Y el deseo del Señor era que Hazael fuera rey de Siria para que castigara a Israel. Y ahí vemos todo el mal que le iba a hacer Israel, ¿no? Imagínate a los niños de, no sé, 3 años, 2 años, que los guerreros los agarraran y los estrellaran contra la pared para matarlos. A las mujeres embarazadas a abrirlas para extraerles los niños y matar a todos sus jóvenes. Eso era todo el juicio que venía de Dios sobre esa nación por haberlo abandonado. Y Dios iba a utilizar a esta persona, a Hazael, para que eso sucediera. Ahora veamos quién es Jehú. Jehú por rey de Israel. Esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 9, un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 9, del 4 al 7. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él le dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ahora aquí veamos cómo el profeta sí unge al futuro heredero del reino.
¿Por qué no ungió a Asael físicamente con aceite y a Jehú sí, hermanos? Bueno, porque Asael era un impío, no era parte de la descendencia de Israel, y Jehú sí. Por eso el profeta sí derramó el aceite sobre él. Y Jehú fue utilizado por Dios para castigar a Acab, para castigar a Jezabel y para castigar toda la maldad que había en Israel en ese tiempo. Y si nosotros leemos todo ese capítulo 9 hacia adelante, viene toda la narración de cómo este nuevo rey asume el reinado y mata a todas las personas que adoraban a ese Dios, pero principalmente cómo a esa mujer Jezabel, hermano, la que pervirtió al pueblo, tuvo una muerte muy trágica, ¿no? Dice la Biblia que uno de sus eunucos la empuja de un muro muy alto del castillo, la persona cae a tierra y los perros se comieron a esta persona. Y dice la Biblia que únicamente le quedó la cabeza, la carne de la cabeza y la carne de las manos y los pies. Y todo el resto, todo el cuerpo fue comido por los perros. Ese fue el final de esa persona. Finalmente, bueno, el Señor le dice, vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo, ¿no? Pero aquí el deseo del corazón del Señor era que esa misión pues, de seguir ministrando a Israel y de, por supuesto, castigarlo, iba a ser a través de otro profeta que ya no iba a ser Elías, sino que iba a ser Eliseo. Y en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, viene como Elías se encuentra con Eliseo. Y él estaba arando la tierra, ni siquiera era profeta, ¿no? Porque los otros 100 sí pertenecían a una compañía de profetas y Eliseo no. Estaba arando la tierra, era campesino, a lo mejor era hijo de un hacendado, de padres campesinos. Y el Señor lo llama a través de Elías y Eliseo lo sigue, solo déjame despedirme de mis padres. Y Elías a partir de ahí empieza a tener una persona a quien enseñarle todo lo que viene de parte de Dios, ¿no? Tuvo un discípulo a quien le tenía que enseñar todo el ministerio que él estaba desarrollando. Seguimos el versículo 17 y 18. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que el Señor le estaba revelando a Elías que ese ministerio fracasado que él pensaba que tenía Elías en realidad era un ministerio silencioso, donde a través de los años, por lo menos 7,000 personas con la predicación de Elías no se doblegaron ante las exigencias de Jezabel, hermanos. No se doblegaron a adorar a dioses extraños y permanecieron en la fe, escondidos tal vez, pero permanecieron en la fe. Nosotros recordamos que en el año 2004 sucedió un terremoto en el mar que provocó un gran tsunami, ¿no? Recordamos eso, donde ese terremoto fue de 9 grados y que duró alrededor de 10 minutos, ese terremoto en el mar, ese maremoto. Imagínate, hermanos, un terremoto de 10 minutos. Aquí un terremoto dura 5 segundos y nos queremos esconder, ahora 10 minutos. Y ese maremoto provocó olas de hasta 30 metros en el mar Índico en el 2004, ¿no? Y sabemos que murieron alrededor por esas grandes olas, entre todas las naciones a las cuales fueron azotadas por ese tsunami, murieron alrededor de 240,000 personas, ¿no? Esas zonas, hermanos, en donde las olas mataron a esas personas, son sitios turísticos donde comúnmente existe el turismo sexual en los niños. Sí, pues que evidentemente era un castigo de parte del Señor para esas naciones que estaban abusando de su creación, ¿no? De la inocencia de los niños. Y recordamos que ese evento sucedió por allá a finales de año. Recuerdan que estábamos entre Navidad y Año Nuevo, algo así, ¿no? Resulta que en esos países, hermanos, predomina el Islam. Y existía un pequeño grupo de cristianos que querían hacer su festejo de Año Nuevo o celebrar el nacimiento del Mesías, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Y ese grupo de musulmanes, con tal de que ellos no influyeran en la cultura islámica, los obligaron a que se salieran del país, a que se fueran de esa ciudad, ¿no? Y ellos no tenían dónde congregarse, hermanos. Y el único lugar viable para ellos donde pudieran congregarse fue en una montaña
en una montaña alta. Así que esa pequeña congregación se subió a un cerro. Estuvieron ahí y celebraron su festividad de Año Nuevo o de Navidad. Y en eso estaban, hermanos, cuando las olas de 30 metros llegaron y arrasaron completamente con todo lo que estaba muy cercano a las costas. Pero aquí lo interesante es que como el pueblo de Dios, hermanos, ese remanente de Dios, fue protegido por parte de Dios. Los hermanos ni en cuenta, ¿no? A lo mejor dijeron, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, nos vamos a otro lugar, pero vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir fieles. En otras palabras, nosotros no nos vamos a doblegar ante Baal y no lo vamos a adorar. Y se fueron a buscar otro lugar alto. Y gracias a eso, Dios los libró de la muerte, hermano. Todas esas personas que les desearon la muerte fallecieron. Y Dios libró a su pueblo de esa gran calamidad. Así que, hermanos, nosotros aquí en esta iglesia hemos pasado también por situaciones complicadas. Hubo tiempo en que vimos lleno este lugar. Ahora está medio vacío, vamos a decirlo así. Pero está vacío porque esas personas querían ver el fuego de Dios y querían ver el estruendo del Señor. Querían ver el soplo del Espíritu Santo y querían ver el gran espectáculo del poder de Dios, cuando Dios ya no obra de esa manera, ¿no? Hubo quien incluso nos acusó de que teníamos aquí un evangelio intelectual, hermano. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es profundizar en la palabra de Dios. La realidad es que sin presumirnos, pero es que estamos muy impresionados por lo que estamos descubriendo en la profundidad de la palabra de Dios. Y eso es porque nosotros ya no somos niños, ya no estamos tomando leche, ya estamos tomando carne y carne seca, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos digiriendo un alimento muy sólido, pues. Aquí no vamos a empezar a hablar sobre, bueno, comúnmente no vamos a predicar tal vez sobre el arrepentimiento, porque aquí ya todos somos nuevas criaturas. Cuando tal vez venga gente nueva, entonces sí vamos a hablar sobre eso, pero ahorita estamos hablando temas mucho más profundos, como las pláticas que tenemos cuando hay reunión de varones, cuando hay reunión de damas. Ese tipo de cosas, hermanos, es comer alimento sólido. Y las personas que estuvieron aquí, que se fueron, no querían eso, querían seguir tomando leche, hermano. Querían tener una alabanza muy bonita porque según ellos pensaban que lo mejor de todo en las iglesias es la alabanza, cuando no. Lo más importante en una congregación es la predicación de la palabra de Dios. Y después que la gente se arrepienta después de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante en una iglesia, hermano. No que venga el Espíritu Santo y te tumba y te revuelques y que sigas siendo la misma persona. O que cada sábado, que a cada reunión estés pasando al frente para que oren por ti. Eso no es lo importante, hermano. Lo importante es que nosotros recibamos la palabra de Dios y que nuestro corazón y nuestras actitudes cambien. Que cuando vengan las situaciones complicadas, como lo que le pasó a Elías, después de haber tenido una gran victoria, venir las olas de 30 metros, no nos derriben como él fue derribado, pues, porque si no va a venir otra persona de todos los que se fueron a ocupar ese lugar, hermano. Dios va a levantar a otras personas, así como tuvo una sustitución para Elías con Eliseo. Así todas esas personas que un día se fueron de aquí, Dios va a levantar a otras y van a ocupar esos lugares. Y eso es porque Dios va a proteger a su obra y va a seguir creciendo con o sin esas personas. Y nosotros, hermanos, representamos ese remanente que todavía está de pie. Nosotros representamos a esas personas, a esas 7,000 personas que no nos hemos doblegado. Somos esas 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y que no le estamos reclamando de Dios porque nosotros seguimos aquí, nosotros 20 personas seguimos aquí en lugar de ser 50 o 100. Somos ese pequeño remanente que no le estamos reclamando al Señor. Nomás nosotros quedamos, Señor. Qué bueno que sigamos aquí, hermanos, de pie. Qué bueno que no nos hemos doblegado, hermanos, porque sabemos que estamos parados sobre la roca y porque sabemos que Dios está tratando con nosotros. No nos sintamos solos, hermanos. La iglesia tal vez está media vacía, pero Dios está aquí. Dios está con nosotros. Estamos sobre la verdad de su palabra. Y Dios va a hacer algo, hermanos. Tengamos plena seguridad de ello. Pero mientras todo eso suceda, evidentemente, hermanos, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Dios tal vez permita estos grandes espacios que hay aquí dentro de nosotros, en esta iglesia. Y eso es porque Dios está tratando con nosotros de muchas maneras.
Tal vez quiere que seamos más humildes. Tal vez quiere que conozcamos más de su palabra. No lo sé, puede ser muchas cosas, no lo sé. Pero cada uno de nosotros en su relación con Dios debe entender esta situación, hermano. Dios no habla en el escándalo, Dios habla cuando nosotros estamos en el desierto a solas con Él. Cuando estamos en esa soledad con Él. Y que Dios espera tener comunión con nosotros. Por eso nos pregunta, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, mi hermano? Finalmente, del versículo 15 al 16, y Jehová le dijo, ve y vuélvete por tu camino al desierto de Damasco. Perdón, eso ya lo habíamos leído, perdón. Me regresé en mis diapositivas. Bueno, última diapositiva, hermano. Bueno, hermanos, pues oremos. Oremos para que escuchemos el silbo apacible de su Espíritu Santo. ¿Y por qué no nos topamos unos cuantos minutos, hermanos, para orar por todas esas personas que un día estuvieron aquí sentadas? Para que Dios, a través de su silbo apacible, les hable. Estén donde estén, ¿no? No les deseamos el mal, por supuesto, sino que queremos que Dios trate con ellos y que realmente tengan un encuentro con el Señor y que el Señor les pregunte, ¿qué haces aquí? Si estabas en un mejor lugar. ¿Qué les parece, hermanos, si nos tomamos unos cuantos minutos y oramos por todos nuestros hermanos que un día estuvieron aquí, pero que ahora ya no están? Y que el Señor les hable a través de su silbo apacible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es muy interesante y apasionante, Señor, leer estas historias de grandes hombres que tú usaste y de cómo maravillaste al mundo con tu poder y de cómo la gente al ver todavía esos grandes milagros y esas grandes magnitudes de tu poder todavía no se quisieron arrepentir de sus pecados y sus maldades. Todavía eso sigue sucediendo en la actualidad, Señor. Hay gente que quiere ir a la iglesia y solo quiere ver milagros, solo quiere ver hechos sobrenaturales y se niegan a ver, Señor, que lo que tenemos que hacer es estudiar tu palabra, como dijo el Señor, que escudriñemos tu palabra porque ahí está escondida tu verdad y tu salvación. Hoy, Señor, queremos poner en tus manos a todos nuestros hermanos, Señor, que se fueron por escuchar el fuerte viento, por escuchar el gran terremoto, por querer escuchar el gran fuego que había, Señor, fuera de la cueva. Y no se quisieron esperar a escuchar tu voz, Señor. Hoy los ponemos en tus manos a todos ellos, Señor. Y primeramente te pedimos que tú bendigas su camino, Señor. Pero que también tu Espíritu Santo, Señor, les hable con ese silbo apacible que solo tú tienes, Señor. Y realmente los toques, Señor. A todas esas personas que estuvieron un día aquí y que están en otros lugares. También ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que por alguna situación prefieren quedarse en su casa o que ya no le dan tanto valor a estar aquí los domingos y prefieren otras actividades o que aman otras actividades. Te pedimos que el silbo apacible de tu Espíritu Santo trate con ellos, Señor. Todos ellos fueron llamados también. Todos ellos, Señor, necesitan una segunda oportunidad. Todos ellos también necesitan encontrarse contigo, Señor. Y tener un nuevo encuentro personal contigo, Señor, para valorar y amar esto, Señor. Permite que todos en esta congregación, Señor, cuando escuchemos tu voz, podamos decir como Elías, como el profeta, Señor, he aquí, Señor, envíanos a nosotros. Cuando tú preguntes, ¿quién irá? ¿Quién vendrá a limpiar el templo? ¿Quién vendrá a abrir las puertas, a cerrar este lugar? ¿Quién vendrá a sacudir las bancas? Que nosotros también podamos decir, he aquí, Señor, yo iré a limpiar este templo, yo vendré a limpiar los baños de esta iglesia, Señor. Es ahí donde nosotros demostramos realmente que hemos sido llamados, Señor, porque no buscamos el protagonismo y no buscamos que la gente nos vea, sino buscamos agradarte, Señor. Ponemos en tus manos a estos 7,000 valientes que están aquí, Señor, que no han doblado sus rodillas, Señor, y que no han besado a Baal, y que están aquí, Señor, bien seguros en ti, en tu cueva, escuchando el silbido apacible de tu voz, Señor. Aquí estamos, Señor. Sigue tratando con nosotros. Síguenos hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón no se desvíe por Jezabel, Señor.
que nuestro corazón no escuche la voz de Jezabel, sino que escuche tu voz, Señor, y que podamos ser una iglesia fuerte para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.